del ministerio del rey. Amén. Siga la hermanita Gladys Querubín. Amén. Uno, señales con un significado relacionado con las dispensaciones de Dios. Después de promulgar la nueva ley del reino, el nuevo rey descendió del monte para llevar a cabo su ministerio real. Lo primero que hizo fue limpiar a los inmundos, sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios de los endemoniados, a fin de que todas estas personas pertenecieran al reino de los cielos. Los milagros o señales narrados en los versículos del 2 al 17 conllevan un significado relacionado con las dispensaciones de Dios, o sea, la manera en que Dios trata al hombre en las diferentes épocas. El orden de las cuatro cosas narradas en Mateo 8, 2 al 16 es diferente al de Marcos 1, 29 al 2, 1 y de Lucas 4, 38, 41, 5, 12, 14 y 7, 1 al 10. En la narración de Marcos, la cual muestra que Jesús es el siervo de Dios, el orden es cronológico. En la narración de Mateo, la cual comprueba que Cristo es el rey del reino de los cielos, él, el orden es doctrinal, es decir, Mateo agrupa ciertos sucesos para presentar una doctrina. En Lucas, donde se revela que Jesús es el hombre indicado para ser el salvador del hombre, el orden es moral. En la narración de Juan, la cual testifica que Cristo es el Hijo Dios mismo, en cierto modo, el orden también es más o menos cronológico. Por tanto, vemos que en los cuatro evangelios hay tres clases de secuencia: la cronológica, la doctrinal y la moral. En Mateo 8, 1 al 17, tres milagros: la limpieza del leproso, la sanidad del siervo paralítico del centurión y la sanidad de la suegra de Pedro, junto con la sanidad de muchos otros. Están agrupados para presentar una doctrina llena de significado. En otras palabras, estos casos conllevan un significado relacionado con las dispensaciones de Dios. Primeramente, vemos la sanidad del leproso. Amén. Hermanita Ana Arango, ¿puede continuar, por favor? Para aquí en A, la sanidad del leproso. Amén, hermano. Amén, A. hermanita. La sanidad del leproso. Primero, el rey desciende del monte. El versículo 1 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguían grandes multitudes. El hecho de que el rey descendiera de aquel monte significa que el rey celestial descendió de los cielos a la tierra. Él viene primeramente para extenderse, para extenderse a los judíos, pues indudablemente el leproso de este pasaje representa al pueblo judío. El Rey Celestial descendió de los cielos para traer salvación primeramente a los judíos leprosos, pero según el primer capítulo de Romanos, la salvación es primeramente para los judíos y luego para los gentiles. Escoge tu hermanito. Amén, mi hermanita. Hermana Janet, ¿puede continuar? Amén. Un leproso acude a él en busca de sanidad y le adora. El versículo 2 dice, he aquí se le acercó un leproso y le adoró diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. El leproso adoró al nuevo rey y le llamó Señor, reconociendo que Él es el Señor Dios. En realidad, el nuevo rey es Jehová Dios. Las enfermedades sanadas en los casos narrados en Mateo 8 son muy significativas, porque cada enfermedad representa una enfermedad espiritual específica. La primera clase de personas salvas por el Salvador real, para que fuesen el pueblo del reino, es representada por un leproso. De acuerdo con los ejemplos que encontramos en las Escrituras, la lepra viene por la rebelión y la desobediencia. Miriam quedó leprosa debido a que se rebeló contra Moisés, quien representaba la autoridad delegada de Dios. La lepra de Naamán
fue limpiada por causa de su obediencia. Por causa de la rebelión, todos los seres humanos caídos se volvieron leprosos ante los ojos de Dios. La lepra es la expresión de la rebelión. La rebelión es interna y la lepra es la manifestación de dicha rebelión. El Salvador real viene a salvar a los hombres de su rebelión y a limpiarlos de su lepra con el fin de que puedan ser los ciudadanos de su reino. La lepra es una enfermedad inmunda. En el Antiguo Testamento, un leproso tenía que ser excluido del campamento de los hijos de Israel hasta que quedara limpio. Esto indica que cualquiera de entre el pueblo de Dios que sea rebelde y como consecuencia se vuelva leproso, será cortado de la comunión del pueblo de Dios hasta que esté sano. El leproso aquí representa a los judíos. Los judíos se rebelaron contra Dios, así que ante sus ojos ellos son leprosos. No obstante, el Rey Celestial vino primordialmente a ellos, no para juzgarlos, sino para sanarlos. Amén. Como el Señor lo indica en 9:12. Él vino como el médico a sanar a los enfermos. Él vino primeramente para extenderse a los judíos, sanarlos y traerles la salvación. Amén, hermanito Juan. Amén, mi hermano. Puedes escoger. Amén. Hermana Clarita. Amén, hermanos. Amén. Amén. Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Sí me escuchan bien? Sí, mi hermanita, fuerte y claro. Amén, gracias. 3. El rey extiende su mano y lo toca para limpiarlo. En el versículo 3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. El instante quedó limpio de su lepra, conforme a la ley. Un leproso debía ser aislado del pueblo a causa de su inmundicia y nadie lo podía tocar. Oh, Señor Jesús. Levíticos 13, 45 al 46. Pero el nuevo rey, como hombre y como Salvador real, lo tocó. Qué misericordia y compasión, al instante quedó limpio de su lepra, simplemente porque el Salvador, aleluya, lo tocó. Qué purificación tan maravillosa. Tócanos, Señor. Amén. Oh, Hermanito, Señor. puedes escoger. Amén. Claro, mi hermanita. Hermana Julia Melco. Mm. El rey encarga al leproso que ha sido limpio para que presente la ofrenda como testimonio. El versículo 4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. El nuevo rey le dijo al leproso sanado que para su purificación debía proceder según los preceptos de la ley antigua, porque todavía estaban en periodo de transición, pues la ley antigua todavía no había sido cumplida por la muerte redentora de Cristo. Amén. Puede continuar, por favor, nuestra hermana Catalina Hoyos. No sé si hermana Catalina puede salir el micrófono o estás en... Ay, no, revisé, un momento, me revisó el chat. Ah, no. Amén, yo creo que se le complica un poquito. Mientras tanto, hermana Manuela, en caso de que puedas abrir el micrófono luego, hermanita Catalina, abres y nos cuentas. Hermana Manuela. Un momento, yo paso porque hay un poquito de ruido, ¿sí? La próxima, y hermano, gracias. Amén, mi hermanita. Tranquila. Hermana Margarita. Amén, hermano. Amén. B. El Señor sana al criado del centurión. 1. Un centurión se le acerca al Señor, rogándole que sanara a su criado. Después de que el Señor entró en Capernaum, se le acercó un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, terriblemente atormentado. Un centurión era un oficial del ejército que tenía a su cargo 100 soldados. El leproso, mencionado en los versículos del 2 al 4, representa a los judíos, mientras que el centurión, en los versículos del 5 al 13, representa a los gentiles. Ante Dios,
los judíos habían quedado paralizados, o sea, muertos en función, debido a su pecaminosidad. El Salvador real vino primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Hechos 3:26, 13:46, Romanos 1:16, 11:11. Los creyentes judíos fueron salvos por su toque directo, mientras que los creyentes gentiles son salvos por la fe en su palabra. Amén, hermano. Amén. Hermanito o hermana del celular Oppo. Mm. Mm. Bueno, entonces también eso lo escucha. Entonces está la vuelta y me toca. Dos. El centurión, reconociendo la autoridad, solo le pide que dé una palabra. Cuando el Señor le dijo al centurión que él iría y sanaría a su criado, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. El centurión, un gentil, reconoció la autoridad del Salvador real y se dio cuenta de que su palabra tenía potestad para sanar. Por lo tanto, creyó, no solo en el Salvador real, sino también en su palabra, y le pidió que no fuera personalmente, sino que solo diera la palabra. Esta era una fe más fuerte y el Señor se maravilló de ella. El versículo 10. Amén, hermano Carlos. Continuar. Amén. Sí. Amén, amén. Tiene el 3. El 3. El rey se maravilla de la fe del centurión gentil e indica que muchos gentiles participarán en el disfrute del reino. El ¿Listo? versículo 10 revela que el Señor Jesús se maravilló de la fe del centurión y dijo, de cierto os digo que en nadie he hallado una fe tan grande en Israel. Esta es la razón por la cual en los versículos 11 y 12 el Señor dijo que muchos vendrían del oriente y del occidente y se reclinarían a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serían echados a las tinieblas de afuera. Esto indica que los gentiles participarán del evangelio del reino. La referencia hecha en el versículo 11 con relación al reino de los cielos trata de la manifestación de este reino. En la manifestación del reino de los cielos, los gentiles que hayan creído y vencido se regocijarán con Abraham, Isaac y Jacob. Sigue, hermanita Gladys. Amén. La expresión los hijos del reino del versículo 12 se refiere a los judíos salvos, quienes son la buena semilla de 13:38, pero cuya fe no es Sí. suficientemente fuerte para capacitarlos a entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto de 7:13 a 14. Ellos no tendrán parte en la fiesta de boda de la manifestación del reino. Según Lucas 13:24 al 30, las tinieblas de afuera se refiere a la oscuridad que estará fuera de la gloria resplandeciente de la manifestación del reino de los cielos. Según 25:30 y 16:28. Ser echado, ser echado en el lago de fuego, No. ser echado en las tinieblas de afuera en la edad del reino venidero es diferente a ser echado en el lago de fuego después del milenio y por la eternidad. Aleluya, mi hermano. Puedes escoger. Amén. No. Hermana Ana, puedes continuar. Amén. 4. El criado del centurión es sanado conforme a la fe del centurión. El versículo 3 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, te sea hecho como creíste. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El leproso judío fue sanado por el toque directo del rey. El rey el rey se extendió la mano y lo tocó, y el leproso fue sanado. Pero el criado del centurión no fue sanado por el toque directo del rey, sino por su palabra. El centurión gentil creyó en esa palabra y así su criado fue sanado. Los judíos son siempre salvos por el toque directo del rey, pero nosotros los gentiles somos sanados. Así no por el envío, somos sanados así, sino por el envío de su palabra salvadora.
Creemos en esta palabra y somos sanados. Amén. Los gentiles no recibimos un toque directo del Señor. Nosotros fuimos salvos al creer la palabra edificadora y regeneradora del Evangelio. Por tanto, el criado del centurión representa a todos los creyentes gentiles. El Señor no alabó la fe del leproso, pues la fe no era la característica sobresaliente de este caso, más bien. Lo más notable fue el toque personal del rey. No obstante, en la sanidad del criado del centurión, la fe es lo que se destaca más. De ahí que el Señor alabó la fe del centurión, pues por causa de ella su criado fue sanado. Aleluya. Amén. Sigo, hermanito. Sí, hermanita, si quiere, ahí que tenemos Muchas lectura para gracias. todo. Este criado estaba paralítico. Estar paralítico significa que el cuerpo no funciona. Antes de que nosotros, los gentiles, fuéramos salvos, nos encontrábamos completamente sin función. Los judíos estaban leprosos, pero nosotros paralizados, sin ninguna función por causa de nuestra pecaminosidad. No, Señor. Necesitamos la palabra del Rey Celestial, la cual nos sana. Él nos envió una palabra y nosotros la creímos. Por lo tanto, fuimos sanados. Nuestra función fue recobrada y ahora podemos empezar a servir a nuestro amo. Somos como ese criado que fue sanado y volvió a ser capaz de servir. Amén. 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 Puede continuar, por favor, nuestra hermanita Clarita. Amén. Santos. Amén. Amén. El Señor sana. Él sí quería la suegra. Amén. El Señor sí quiere a las suegras, ¿eh? El Señor Sí, sana a la suegra de Pedro. El versículo 4 y 15, 14. el versículo 14 y 15 dicen, entró Jesús en casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano. Y la fiebre la dejó y ella se levantó y se puso a servirle. La suegra de Pedro representa a los judíos que estarán viviendo al final de esta era, los cuales serán salvos al recibir al Salvador real. En aquel entonces, durante la gran tribulación a los ojos de Dios, los judíos tendrán fiebre, versículo 14, es decir, tendrán fervor por cosas ajenas a Dios, Señor Jesús. Después de la plenitud de la salvación de los gentiles, el Salvador real regresará a este remanente de judíos a fin de que ellos serán salvos. Amén. Romanos 12, del 25 al 26, Zacarías 12, 10. La suegra de Pedro fue sanada en la casa de Pedro, la cual representa la casa de Israel. Al final de esta era, todo el remanente judío será salvo en la casa de Israel. Además, ellos serán salvos por el toque directo del Salvador real, como lo fue el judío leproso. Amén. Tócanos, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanita Julia Melco, ¿puede continuar? Al final de esta era, la salvación se volverá de los gentiles a los judíos. Sin embargo, no volverá a los judíos esparcidos, sino a los que están en la casa de Israel. En ese tiempo los judíos estarán enfermos de fiebre. Esto es aún cierto en los judíos de hoy en día. Un gran número de ellos están fervientes por la ciencia, por la economía, por la educación y por toda clase de actividades humanas. Pero ante Dios, ante los ojos de Dios, todo esto es una clase de fiebre. La temperatura de los judíos de hoy es muy alta, pues tiene gran fervor de asuntos de política, industria, agricultura y guerra. Ellos son representados por la suegra de Pedro, quien estaba enferma de fiebre, pero en su temperatura elevada, su fervor, ellos no confían en Dios, ni prestan atención a la moralidad. Tal como la señora de Pedro,
Él regresará al final de esta era para sanar a los judíos que hayan estado ardientes, fervientes, enfermos de esta fiebre. No nos sanará, no los sanará mediante la fe de ellos, sino por medio de su toque directo. En la segunda venida del Señor, el Señor el Señor los tocará directamente Los por judíos. su llegada y serán salvos. Los judíos, amén. Los judíos serán tocados directamente por por su llegada y serán salvos. Amén. Amén. ¿Puede terminar ahí, mi hermanita, esta partecita? Sí. Inmediatamente después de ser sanada la suegra de Pedro, ella se levantó y sirvió al Señor. Esto significa que cuando el Señor regrese, el remanente de los judíos será, después de ser salvos, se levantarán y revivirán, Servirán. revivirán Servirán. al Señor durante el milenio. Y servirán al Señor durante el milenio. Amén. Amén. Señor Jesús, ya sabemos dónde van a estar. ¿Puede continuar, por favor, nuestra hermana Catalina? Amén. D. La sanidad de muchos. La restauración para todos los que están en la tierra durante el milenio. Primero, al atardecer. El versículo 16 dice, al atardecer trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Las palabras muchos y todos se refieren a todos los que estarán en la tierra se refieren a todos los que estarán en la tierra durante el milenio. El milenio será la última dispensación del primer cielo y de la primera tierra. Por lo tanto, se le considera el ocaso del primer cielo y la primera tierra. Después de este ocaso habrá un nuevo día, esto es, el cielo nuevo y la tierra nueva con la nueva Jerusalén. Amén. 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 ¿Puede escoger, hermanito, por favor? Claro, mi hermanita. ¿Puede continuar la hermana Margarita? Amén, hermano. Hacia Dos. arriba. Amén, hermano. Dos. Muchos endemoniados y todos los enfermos serán sanados. Un anticipo del poder de la era venidera. En el milenio, el poder de echar fuera demonios y sanar enfermedades se manifestará a lo sumo. Por consiguiente, todos los endemoniados y todos los enfermos serán sanados. Las profecías de Isaías testifican de esto. Isaías 35, 5, 6. Esta será una verdadera restauración. Echar fuera demonios y sanar a los enfermos en esta era es solo el anticipo del inmenso poder de la era venidera. En el versículo 16, después de que el Señor había sanado a la suegra de Pedro, al atardecer, él sanó a muchos poseídos por demonios y a todos los enfermos. Esto indica que después de que Cristo regrese y los judíos sean salvos, comenzará el milenio. Durante este periodo, toda enfermedad será sanada. Por lo tanto, las señales narradas en los versículos del 2 al 17 tienen un gran significado. Señor Jesús, gracias, Señor, que se relaciona tienen un significado que se relaciona con cierta dispensación. Amén, hermano. Amén. ¿Puede continuar nuestra hermana Mónica? Buenas noches, hermanitos, gracias y paz. Amén. 3. Ahí. El cumplimiento de la palabra del profeta Isaías. El versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras debilidades y llevó nuestras enfermedades. Amén. Todas las sanidades realizadas en la gente caída son resultado de la redención del Señor. En la cruz, Él quitó nuestras dolencias. Amén. Cargó sobre sí nuestras enfermedades y realizó una sanidad completa para nosotros. Sin embargo, en esta era, la aplicación de la sanidad por el poder divino solo es un anticipo en la era venidera. Lo
experimentaremos en la plenitud. Amén. Amén. Continúa yo. Segundo, la manera de seguir al rey. A. El rey manda que se aparten de las grandes multitudes. El versículo 18 dice, viéndose Jesús rodeado de una multitud, mandó pasar al otro lado. Según se describe en los 4 evangelios, en el ministerio del Señor, él siempre se retiraba de las multitudes. No quería que los curiosos estuvieran con él. No le interesaban las grandes multitudes, sino solo las personas que lo buscaban con sinceridad. Amén. Hermanito Hermano, Carlos, amén. perdón, Eso. La hermanita Karina ya puede hablar puso en el chat, perdón. No, fue la hermana Catalina. Ay, no, sí, la hermana Karina. Catalina fue la que dijo. Ah, ok. Tranquila, manita. Amén. Hermano Carlos. Ah, Amén. Un escriba viene para seguir al rey. En los versículos del 18 al 22 encontramos la manera de seguir al Rey Celestial. Tal manera se revela mediante los casos de 2 hombres que vinieron al rey. El primero de ellos era un escriba, quien dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Al declarar esto, no consideró el precio. Por lo tanto, el rey le contestó en el versículo 20 de una manera que le hizo estimar el costo. Amén. Escoge hermanito. Hermanita. Gladys. Puede ser Karina, pongámosle para. No, no, sí, la que dijo fue la hermana Catalina, que ya podía. Bueno, entonces la hermana Gladys, para Amén. seguir el orden. Eso. Amén. C. El rey revela al escriba que él no tiene dónde reposar. En el versículo 20, el Señor dijo al escriba que quería seguirlo. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí el Señor se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, y el nuevo rey en su ministerio real siempre mantuvo su posición de Hijo del Hombre. Hasta Mateo 16, 13, 17, el rey del reino no tenía un lugar de reposo, así como lo tienen las zorras y las aves. Esto comprueba que el reino que él establecía no era material y terrenal, sino espiritual, es decir, la naturaleza celestial. Parece que el Señor decía al escriba, ¿tienes tú la intención de seguirme a mí? Seguramente has subestimado el precio. Tú, un escriba, un hombre bien preparado y de una posición alta en la sociedad, debe entender que yo no soy nada y que no tengo nada. Tengo aún menos que las aves y las zorras, pues no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Pienso que el escriba se desanimó y no lo siguió. El principio para seguir al Señor es el mismo hoy en día. Debemos considerar el precio, ya que no hay ningún disfrute material al seguir al Rey. Aleluya. Amén. Amén. Hermana Ana, puede continuar. amén, hermano. Amén. D. Otro discípulo pide permiso para enterrar primero a su padre. El versículo 21 dice, otro de los discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Al decir esto, este discípulo que no era escriba, consideró demasiado lo que le iba a costar seguir al rey del reino celestial. Este discípulo aparentemente advertido por el primer caso, sobreestimó el costo. Parece que decía al Señor, te seguiré, pero mi padre está muerto. Permíteme primero regresar para enterrarlo y luego me volveré para seguirte a ti. Escoge tu hermanito. Amén, hermana. Hermanita Julia Melco. El rey dice al discípulo que siga y que deje a los muertos que entierren a sus muertos. Debido a que este discípulo subestimó el precio de seguir al rey, el rey le respondió animándolo a que le siguiera y a que no se preocupara por lo que iba a costar.
y a que dejara a otros el entierro de su padre. El Señor le dijo, sígueme y deja que los muertos se entreguen a los muertos. Cuán maravilloso es el Señor Jesús. A propósito, lo desanimó al primero y deliberadamente animó al segundo. El Señor fue más sabio al tratar con la gente, dar con la gente. Si yo hubiera sido el Señor Jesús, me habría emocionado al oír que el escriba quería seguirme y habría animado a hacerlo. Sin embargo, el Señor actuó soberanamente con él y no animó en él al absoluto. Por el contrario, parecía decirle, ¿deseas seguirme? ¿Tienes, tienes una calma cómoda y un lugar confortable donde descansar? Pero si me sigues, no tendrás ni siquiera un lugar donde recostar tu cabeza. Yo tengo aún menos que las zorras de las aves. De ese modo animó a la persona de alto nivel, Desánimo. para, más para que el discípulo que había sido advertido y no para seguir al Señor de una manera ligera. El Señor tuvo una palabra de aliento. La palabra de aliento le animó a que se olvidara de todos los preparativos que estaba ocupado, que dejara a los muertos, enterrarse a los muertos y que lo siguiera. Sigue, hermano. Amén, mi hermanita. Hermana Clarita. Vamos a Amén. Al ver los dos casos nos damos cuenta de que no es asunto fácil relacionarnos con otros. ¿Cómo, cómo reaccionaría usted ante estas dos personas si vinieron a usted hoy? Probablemente los aceptaría a ambos. Sin embargo, el Señor hizo una distinción entre ellos. Desanimó a uno y animó a otro. En estos dos casos podemos ver la manera de seguir al Rey Celestial. En primer lugar, al seguirle no debemos esperar ningún bienestar material. Amén. En segundo lugar, debemos hacer a un lado los requerimientos de los muertos. El Señor dijo al discípulo que dejase que los muertos entierren a sus muertos. La primera mención de los muertos son personas que están muertas espiritualmente, como se menciona en Efesios 2:1 y en Efesios 2:5. La segunda, al padre del discípulo quien había muerto físicamente al fin de cuentas, los que están muertos espiritualmente cumplirán el deber de sepultar a los que han muerto físicamente, Señor Jesús. Por la experiencia hemos aprendido que no debemos regresar a cumplir el deber que tenemos para con los que han muerto. Dejemos que los muertos lleven a cabo ese deber para con los que mueren. Nosotros somos los vivientes y lo que debemos hacer es dejar todo y seguir al Rey. Amén, aleluya. Pero debemos hacerlo sin esperar ningún disfrute material, porque puede ser que no tengamos nido, guardia, ni un lugar en donde recostar la cabeza. Si no esperamos ningún disfrute material y si dejamos que los muertos se encarguen de los muertos, podremos seguir al Señor. Amén. Amén, mis hermanitas. Oh, Señor Jesús. Amén. Hermanos, ahora vamos a pasar un tiempo de compartir. Vamos a compartir entre nosotros eso que más nos tocó, lo que el Señor nos habló. Entonces queda abierto el micrófono, mis hermanos, para que puedan hablar. Pueden también levantar la mano si hay algo.
O yo estoy viendo también los que tengan el micrófono abierto y los voy anunciando para que puedan ir compartiendo. Sí, hay varios. Amén. Hermanita Julia, ¿se te quedó abierto o es o quieres compartir? No, pues realmente Amén. el Señor nos está enseñando que debemos seguirlo es a Él, no seguir nuestras cosas personales, las cosas que que nos inquietan, aún en las cosas de nuestra familia. Debemos ser uno con el Señor para ser eh, eh, aceptados por Él, porque todo lo nuestro no vale nada. Lo que hay es basura, pero lo del Señor es la realidad y es lo viviente. Eso es lo que debemos seguir. Amén. Amén, hermanos. Amén. Me impactó mucho el Señor, cómo viene el Señor, cuando desde que apareció, Él vino fue a sanar, pero la meta de sanarnos, a los que estábamos con fiebre, pues Él vino primero para los judíos, pero los judíos tuvo que tocarlos porque ellos no, les gusta, pues, los judíos les gustan los milagros. Ya los gentiles, que es lo que el Señor, como los judíos no lo recibieron, fue, bueno, ya los gentiles, pero ya es tipificado por el centurión, el empleado del centurión, que fue por fe. Nosotros fuimos revividos una vez creímos en el Señor. Eso fue por fe y fuimos sanados. Se nos quitó mucha cosa a nosotros y ya por medio de esa fe seguimos siendo sanados por la meta del Señor para sanarnos, quitar la fiebre y tanta lepra y cosas de nosotros para que le sirvamos. El Señor tiene que levantarnos es para servir en la iglesia, no para servir en el mundo. Por eso habla la última parte que nosotros no vamos a pegarnos de nada del mundo. Siempre el que sigue al Señor no va a enterrar ni los muertos ni va a estar con cosas de acá. Si es por fe, vamos a seguir, es el camino de fe. Amén, hermanos. Amén. Mi hermano Carlos Peña. Amén, Señor Jesús. Amén. Bueno, este mensaje pues nos habla mucho, ¿no? De que, bueno, el Señor Jesús, te declaramos que tú eres el Rey que continúa ministrando hoy. Él permanentemente está ministrándonos de alguna manera. Recibimos la autoridad de Él y su vida, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Nos abrimos para que tu palabra opere en nosotros, Señor, como semilla viva y creciendo y dando fruto. ¿Sí? O sea, renunciamos a esa religión que estábamos antes, la religión vacía, y escogemos seguirlo en la realidad del reino, que es el mismo. ¿Sí? Por eso, como los apóstoles, nos hace pescadores de hombres, ¿sí? Colaboradores del ministerio de Él, para que su gobierno se extienda por medio de nosotros. Es por medio de nosotros que su palabra puede hacerse realidad. Y ahí podemos declarar que el Rey vive y reina en nuestro espíritu, y que su ministerio continúa hasta que el Rey y el reino sea plenamente manifestado aquí en la tierra. Sí, me llamaba de que Él tiene muchas maneras de ganarnos. Y, y veíamos que había uno que eran por milagros, otros eh, por situaciones diferentes, por la fe, como fue el centurión que por la fe salvó a su esclavo, ¿sí? Y, y entonces nos muestra el Señor que podemos acercarnos a Él de muchas formas, y que gracias que Él nos da en su vida y en su palabra todas esas formas de podernos acercar cada vez más a Él. Amén. Amén. Hermana Gladys. Amén, hermanos. Wow, hermanos, qué mensaje. Señor, como dice al principio del mensaje,
que nos dio tres aspectos: hacer la voluntad del Padre, ser justos y pobres en espíritu. Y nos mostró la forma de limpieza, la limpieza del leproso, la sanidad del siervo paralítico del centurión y la sanidad de la suegra de Pedro. Vemos, hermano, que al principio él quitaba la lepra, la rebelión, la lepra, a fin de ser los ciudadanos del reino. Pero me llama mucho la atención que los judíos fueron salvos directamente y que los gentiles fueron salvos por la fe en su palabra, o sea, al escuchar la palabra. Me gustó mucho también este pedazo que dice: necesitamos la palabra del Rey Celestial, la cual nos sana. Él nos envió una palabra y nosotros la creímos, por lo tanto fueron sanados en nuestra función y que nuestra función fue recobrada y ahora podemos empezar a servir a nuestro amo y Señor. Somos como este criado, hermanos, que fue sanado y volvió a ser capaz de servir. Le doy gracias al Señor, hermano, porque nos muestra que no podemos seguir al Señor de una manera ligera y descuidada. El Señor aún así tiene palabras de aliento para nosotros, al mostrarnos lo alto que es la constitución del reino de los cielos, hermanos, ya que es una ley muy exigente, y de hecho, hermanos, es una palabra muy exigente porque es para el reino de los cielos. Y debemos dejar todo y seguir al Rey de Reyes, hermano, y no esperar ningún disfrute material, hermanos. Todo esto es espiritual y para la nueva Jerusalén. Amén. Amén. Amén, hermano. Oh, hermana Margarita. Amén. Amén. Gracias, Señor. Mientras escuchaba, de niña siempre leí el Nuevo Testamento. Oh, Señor, cuando podemos ver esto, como a través del hermano, Dios nos está mostrando lo que significa todas estas experiencias que vemos. Sin duda, uno dice, sí, como han dicho los hermanos, es muy alta la norma, pero yo aprecio que hoy tenemos al Señor en nuestro espíritu. Yo agradezco que Él esté en nosotros, que sin duda todavía en este tiempo ya no podríamos lograr, hermano, alcanzar lo que el Señor desea. Así que es un gran aliento, nos muestra cómo nuestra fe debe crecer aún en las enfermedades, en las situaciones, en las pobrezas, aún cuando tenemos mucho o a veces no tenemos nada. Pero aún así son las cosas que nos enfrentaremos para poder alcanzar vivir el reino, hermanos. Amén. Amén, mi hermanita Margarita. Puede continuar, Señor Jesús. Hermanito, hermanito, bueno, ¿quieren hermanitas? Hermanitas. Hermana Clarita. Hermanos, a mí me impactó dos cosas. Lo que es la lepra, ¿no? Para Amén. nosotros, o sea, Evelyn. para nosotros el pueblo de Dios, para nosotros los hijos de Dios, ¿no? Y pensaríamos, ¿no, hermanos, que uno está exento de toda esa cosa, ¿no? Pero realmente es una condición espiritual, emocional, psicológica, física, ¿no? Y vemos que cuando venimos al Señor, me gustó esa palabra que Él puede tocarnos y puede limpiarnos. Y realmente nosotros lo vemos, ¿no? Uno ve a los hermanos, uno ve a las personas y uno se da cuenta, ¿no? Hay cosas ahí, pero vemos aquí en cuanto a la lepra como nuestro Rey y Señor, ¿no? Tocó esta persona, oh Señor Jesús. Y Él vino, ¿no? Él vino a eso, a sanarnos, a limpiarnos de ser leprosos. Y me impactaba mucho esto que es la lepra, pues el pecado, ¿no? El pecado es la lepra, esto que tenemos. ¿Quién es el pecado? Satanás en nosotros. Y por otra parte, pues bueno, esta enfermedad o estas enfermedades estos casos que se muestran aquí, como la fiebre, ¿no? También fue muy impresionante que tipifica la fiebre, es ceguera. La fiebre te ciega. Entonces he escuchado como la fiebre del oro, eso significa.
es una fiebre espiritual que está ciego. Y vemos que el mundo está así, o sea, uno les habla del Señor, les habla de la palabra, y no puede, oye, pero no ven esto, no, pues es que ellos tienen fiebre. Entonces, ¿cómo vemos que el Señor de todo esto nos tiene que sanar? Porque si estamos con esta fiebre, con esta temperatura, pues nada más vamos a estar desenfocados, ¿no? Y cómo el Señor tiene tanta misericordia de todos nosotros. Y la otra parte es la muerte. Hay en un libro que leí que decía que nosotros, como sacerdotes neotestamentarios, no debíamos estar con los muertos. Eso es impresionante. No debemos estar cerca de los muertos. Entonces, suena durísimo, ¿no? Dejen que los muertos entierren a sus muertos. ¡Wow! Es muy fuerte esa palabra, pero decía el hermano que la muerte es la muerte. Por tanto, nosotros no deberíamos estar en la muerte. Y muchas veces la muerte espiritual, hermanos, pues decía el hermano también que nosotros no debemos entrar a ningún templo de esos, a ninguno debemos entrar, porque ahí lo que hay es muerte. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? La vida, hermanos. Necesitamos ser llenos de la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, llenos de disfrutar al Señor, de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su bondad. Y eso nos hace estar contentos, porque si nos damos cuenta, la muerte, que es el vacío, ¿verdad? Que es algo que te descontrola, que es algo que te desanima, que es algo que pues tan fuerte que nos da que hasta la enfermedad nos tira a cama. Pues imagínate, pero la vida es todo lo contrario, nos levanta, nos vigoriza, nos da meta, nos da propósito, ¿sí? Entonces, qué hermosa es la vida, porque la vida no es como el sol, ¿no? Cuando sale, o sea, sentimos alegría, es hermoso estar llenos de la vida del Señor, la vida de la resurrección. Entonces, es precioso cuando el Señor viene y se aparece a nosotros y con cosas que estamos luchando, el Señor viene y nos sana. Aleluya, que Él tiene este poder para sanarnos. Dice, oh Señor, yo estaba luchando por esto tantos años. Y gracias, Señor, porque te lo has llevado. Amén, hermanos. Amén, hermana Janet. Eh, Muy rico la porción de esta noche y de verdad que el Señor nos recuerda el propósito que Él tiene y la manera que Él obra con los judíos y con nosotros que éramos gentiles, que ahora somos sus hijos, parte de la familia de Dios. Pero una cosa que me impresionó aquí es que el Señor nos está mostrando que hay una manera para seguirlo. Y la manera de seguir al Señor es conforme a nuestra disposición y de un corazón sincero, porque Él no quiere que la multitud sean los que lo sigan, sino personas genuinas que lo buscan con un corazón para Él, dispuesto a dejar todo, hermanos, como esta porción nos ha hablado, que Él como hijo de hombre habló a los que estaban cerca de Él, que Él no tenía nada, nada en esta tierra, no tenía ni dónde recostar su cabeza, no tenía cosas materiales. Entonces, como hijo de hombre, Él siempre expuso su condición y nos la expuso esta noche a cada uno de nosotros. Aquí hay una porción que dice, ¿tienes tú la intención de seguirme a mí? Le estaba hablando al escriba, una persona muy rica con muchas cosas que tenía materialmente. Dice que el principio para seguir al Señor es el mismo hoy en día. Debemos considerar el precio, ya que no hay ningún disfrute material al seguir al Rey. Que esto sea de verdad para nosotros, no es que vayamos a quedar pobres y paupérrimos, porque el Señor es el Rey y dice que Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos, tanto espiritualmente como materialmente, sino que nosotros no sigamos corriendo esta carrera siguiendo cosas materiales, sino que paguemos un precio para adquirir las riquezas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y para eso necesitamos buscarlo de un corazón y de una manera genuina, donde podemos seguirlo a Él por encima de todas las cosas. Que el Señor nos dé fuerza, nos dé visión y revelación de esta palabra, para que verdaderamente seamos uno con Él, no seamos de la multitud, sino que seamos esos discípulos que le buscan. Él conoce nuestros corazones y conoce que nosotros todos lo anhelamos, hermanitos. Entonces, de esa misma manera, Él nos hará. Pero hay una manera
de seguir al Señor. No es a mi manera, sino a su manera. Amén. Amén. Amén, hermanita Gladys. Amén, hermanos. Hermanos, realmente le doy gracias al Señor por esta palabra, hermano, porque hace poco, pues, tuve la experiencia, hermano, se murió una hermana mía, hermano, y realmente es algo muy difícil y doy gracias al Señor porque dejar que los muertos entierren a sus muertos. Y realmente veo, hermano y hermanos, el cuidado y, o sea, la forma del Señor cuidarnos y protegernos. Al mi hermana morir, hermano, para mí fue muy difícil y de hecho, hermano, se siente uno totalmente muerto. Hermano, yo pasé 4 días lavándome, limpiándome, pidiendo perdón porque yo me sentía muerta espiritualmente, me sentía agotada, cansada, vuelta a nada, hermanos. Entonces debemos darle al Señor gracias porque escuchamos su palabra, la oímos, la podemos poner en práctica y la podemos vivir en nuestro ser. Y, o sea, hermanos, cuando uno tiene una experiencia así de brutal, entonces, uno ve la forma en el cuidado tierno y lo que es la palabra del Señor y que ella se hace real a nuestras vidas. O sea, no solamente la escuchamos, sino que es para que la vivamos y realmente tengamos las advertencias santas. Yo creo que, hermanos, que eso es lo que hace tan elevado el reino de los cielos. Le doy gracias al Señor, mis hermanos, por esta palabra y doy gracias al Señor por las porciones, por tanto suministro, hermano, de los santos hacia nosotros y por el lavamiento de los pies. Gracias, hermano Juan Carlos. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Disculpe. Hermano. Compartir también que a mí me emociona mucho el libro de Mateo, porque muestra lo que es la persona del Señor, lo que Él hacía cuando comenzó su ministerio. No dejo de recordar cuando los hermanos nos dicen que cuando el Señor se hizo el Espíritu y vino a morar en nosotros, nos dio un anticipo para que nosotros disfrutáramos lo que va a ser cuando Él venga, que nosotros vamos a estar llenos de esta persona que hoy mora en nosotros, que a pesar que es una parte, ¿no? Pero aprecio tanto que aún así, igual conversábamos delante con mi hermana, porque mi hermana igual perdió un hijo hace como un mes, y apreciamos mucho de que el Señor morara en nosotros, porque el dolor puede ir por dentro, pero el hecho es de que muchas personas caen en depresión por estas situaciones. Es como decía la hermana, una especie de muerte. Pero cuando nosotros probamos estas arras que se nos dieron, esta pequeña porción que se nos dio de lo que será en el futuro, apreciábamos que pasan a segundo plano y que nosotros podemos pasar por muerte, como dice el apóstol, pero para los demás, cuando nosotros vivimos nuestro espíritu, probamos de esto que se nos dio, de esta porción que se nos dio, podemos impartir vida, como dice el apóstol. Nosotros muertos, pero cada vez que estamos con otro hermano y podemos hablar la palabra, o olvidándonos de todo lo que a nosotros nos sucede, nosotros podemos impartir vida. Yo aprecio que el Señor nos aliente de esta manera a recordarnos lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Sin duda uno ve la situación de hoy día, que hay mucha depresión en nuestro alrededor. Los jóvenes muchas veces me ha tocado mucho ver en ese sentido de que como trabajo en un colegio, los niños pierden su conciencia y muchos han estado en servicios donde están las personas totalmente fuera de sí, manicomio, muchas situaciones así en los jóvenes. Pero aprecio mucho que en la vida de los jóvenes, de la vida de iglesia, aunque han pasado por esas situaciones, esta porción que se nos ha dado, que es el espíritu de lo que será la vida venidera, esto no se da cuenta que tenemos el reino, porque estos jóvenes pueden salir de esas situaciones. El hecho de tener a Cristo como espíritu en nosotros, y ellos salen de eso. Aprecio también que
El Señor cuando nos dice que debemos salir y apartarnos de toda muerte, de que muchas veces en el mundo la gente está en muerte en su situación, en diversas cosas, en celebraciones, en muchas situaciones. Y aprecio que el Señor nos insta a alejarnos de todo eso, dejar de lado, cuando hay alguna invitación, cuando hay algunos que quieren celebrar ciertas cosas, y nosotros no podemos dejar lo que es las comuniones, el día de la oración, el día de reunión, el partimiento del pan, no dejarlo por causa de otras cosas. Yo aprecio que el Señor nos aliente de esta manera, dándonos toda esta experiencia, hermano, lo que dice Mateo. Creo que eso cuando vine a la vida de iglesia me impresionó, porque yo lo veía literal, pero cuando veo que el Señor es el Espíritu en nosotros, nos hace ver a través de los hermanos cada situación y lo que significa cada una de estas experiencias que el Señor muestra en Mateo. Así que aprecio que el Señor de esta forma me siga alentando, me siga animando y, y ser una, como decía, que cuando nosotros empezamos a leer el versículo al principio me trajo el recuerdo de que teníamos que ser los violentos que arrebatan el reino, porque ellos lo obtendrán. No, no podemos ser así, Señor Jesús, esa maleta, no, que yo no sea tan débil, que no me deje llevar por otras cosas, que, que pueda crecer la vida de Dios dentro de mí, para poder apartarme de todas esas cosas, hermano, y vivir una vida en mi espíritu. Amén, hermano. Amén. Señor Jesús. Aleluya, hermanos, por el ministerio del Rey. Que Él continúa su ministerio y está impartiendo a nosotros para lo que dice la hermana, para poder llegar a nosotros lograr todo esto, porque no es fácil. Estamos criados desde pequeños para estar pendientes de ciertas cosas en el mundo, que habla ahí de la mundanalidad, y de un momento a otro a nuestro viejo hombre, tin, le dan ahí su tate quieto, y él pues quiere seguirse moviendo. Pero pues en la medida en que podamos permanecer en nuestro Señor, y tener pues nuestra fe, así como ese centurión, tener la fe en la palabra del Señor, que esa fe mueve montañas, esa fe sana, esa fe libera, porque con su palabra, hermanos, cuando creemos así en la palabra, pues todo se hace. Eso está muy precioso y es algo que me imagino que lo que el Señor decía ahí de que se asombró pues de la fe del centurión, es que unos hermanos explicaban acerca de la fe, que es como nuestros ojos, que Sí, si no sé, yo les muestro, lo tengo por acá, ¿cierto? Yo les digo, hermanos, tengo un tubito en mi mano, ¿sí? Y sí, un tubito que uso para pegar. Entonces ustedes se pueden imaginar varias cosas, hay tubitos de diferentes colores. Entonces, ustedes a través de los sentidos, todos nosotros a través de nuestros sentidos del oído, podemos hacernos una idea de cómo es. Pero cuando lo vemos ya con nuestros ojos, sí que ya vemos, es amarillo, ya sabemos que sí lo tengo en realidad y que no estaba hablando de algo que no estaba. Entonces la fe ayuda a eso, a darle sustantividad a lo que ya sabemos que es nuestro. Cuando tenemos fe ya sabemos, ya vimos con nuestros ojos espirituales, con nuestra fe que eso ya lo recibimos. Mire que el siervo del centurión fue sano en ese momento. Entonces que podamos, hermanos, fortalecernos en Cristo, comer, beber, ejercitarnos, como acá el himno, esto es un ejercicio. La vida del reino es ejercitarnos, estar en entrenamiento diariamente para que luego eso se convierta en un galardón. Pero por ahora estamos entrenando y lo que decían, hermano, no esperemos como la comodidad material, la comodidad en este mundo. Necesitamos estar incómodos para el Señor, incómodos para la obra de Dios, incómodos para guardarnos, cuidarnos unos a otros, incomodarnos de nuestro viejo hombre para poder estar en esta experiencia del reino. Y qué precioso, hermanitos, es poder tener esta, como cada vez más claridad. Y lo que hablan ahí de, por ejemplo, que se me aclaró también lo de ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra de esa enfermedad, la lepra, que pues es cuando hay rebelión, ¿no? Pero aún con lepra el Señor vino y tocó, y por ahí hablaba de cómo se salía de la lepra, que es obedeciendo otra vez. En esa obediencia se sale ese problema de la lepra cuando nos dejamos nos dejamos guiar por nuestro Señor, pues si llegamos a tener algo de eso, algo de rebelión en nuestro corazón, pues Él la va a quitar, eso va a quedar atrás. Y nuestra sujeción al Señor va a ser ese paso para poder salir de esa lepra. Amén. Gloria a Dios. Tanto, y que vamos a repasar, sí, toca repasar. Hay varias cosas ahí que leímos, perdón,
y que los evangelios, los cuatro evangelios que habían, que uno es cronológico, que el otro es moral, eso era el tercero, ese era Lucas, ya me fue el segundo. Entonces, que podamos tener también toda esa constitución en nosotros para poder disfrutar de mayor manera a nuestro Señor. Amén. Amén. Oh, Señor, no sé, hermanito, ¿faltó alguna una hermanita que quiera compartir? Amén. Amén, mis hermanas. Gloria al Señor por este tiempo tan precioso. Vamos a seguir perseverando, invitando a más hermanos, hermanas que se puedan reunir. Hermanos, esto es muy, muy precioso. De hecho, hoy fue un lavamiento de pies, como hablaba alguna hermanita al comienzo de la reunión. Pues, gloria a Dios, que nos podemos lavar los pies unos a otros, podemos refrescarnos y ser animados para poder seguir en esta lucha, en este mover del Señor. Amén. Invitar hermanitas a mañana a las 7. Creo que es que continuamos con el entrenamiento, el repaso del entrenamiento de las 128 lecciones. El viernes también tenemos lectura del ministerio, el sábado también a las 7 de la noche lectura del ministerio, todas tres a las 7. Y el domingo, pues hermanas y hermanitos, estar preparados para el compartir, para llevar esa porción para la edificación del cuerpo, para ese ágape de amor, esa porción de Cristo que estamos disfrutando. Amén. Amén, mis hermanitos. Jesucristo es el Señor. Dios les bendiga. Amén, hermanito. Gracias, Amén. hermano Juan. Gracias. Gracias a todos por su ministro. Amén. Bueno, dale, mis Saludos, hermanos. bendiciones, Hermano hermanitas. Carlos Dios Juancito, los Peña. bendiga. Amén. hermano, Hermano, Hermana Lara, siga amén. Hermano, bendiciendo. Amén. nos puede compartir el link para el día de mañana, porque el día miércoles no se compartió y Es, no pude entrar, por lo menos yo. es Hermano. este mismo, mi hermanita. Ah, ya, Ah, ya, hermano. la semana Y mañana. pasada, no hubo, Ah, ya, ya, ya. no fue por eso. Y hermano, gracias, Pero hermano, ya gracias. empezamos otra vez Gracias, entonces. paz. Gracias, paz, hermanito. Muchas gracias por su Jesucristo es el Abrazo. Señor. amén. Abrazo Amén, fuerte, hermano. hermano. Amén. Amén. Amén, mis hermanitas. Gracias, hermanos, Bendiciones, por gracias su y paz. porción. Amén. Amén, amén. Gracias.